Hola, hoy estaremos hablando de la práctica de laboratorio de preparación de un compuesto de coordinación sulfato de tetraminocobre 2. Los objetivos de esta práctica el objetivo de esta práctica es conocer algo de estos compuestos de coordinación, preparar uno en el laboratorio, observar y experimentar el cambio químico, conocer los caracteres de este cambio, determinar porcentajes de rendimiento en la preparación de un compuesto inorgánico. Para comprender un poco más acerca de esto, hablaremos de un compuesto de coordinación o complejos de coordinación, que es una especie química, ya sea neutra o iónica, que se constituye por un átomo central que generalmente es un metal, unido a una serie de ligandos. El enlace entre el átomo central y los ligandos es un enlace covalente coordinado, donde el ligando aporta el par de electrones del enlace y el metal aporta orbitales vacíos de menor energía, donde aloja sus pares de electrones de los ligandos. En esta práctica se preparó el sulfato de tetraminocobre 2, que es el compuesto inorgánico con fórmula cobre unido a 4 moléculas de amoníaco, sulfato, el ion sulfato y agua. Es un compuesto de coordinación. Su estructura se asemeja a la del reactivo de Schweitzer, que se usa durante la producción de fibras de celulosa en la producción de rayón. Como podemos observar, estos son los modelos de bolas y varillas del ion tetramín cobre. Para cumplir con el objetivo de esta práctica, se utilizaron los siguientes materiales y reactivos: un vaso de precipitado de 250 mililitros, sulfato de cobre, embudo de Buschen, hidróxido de amonio, matraz de quitasato, alcohol etílico, una pipeta de 10 mililitros, papel filtro, un frasco lavador, una probeta graduada de 100 mililitros, tubos de ensayo y varillas de agitación. Recomendaciones. Al realizar la práctica se deben utilizar los implementos de seguridad adecuados debido al contacto con sustancias químicas peligrosas. En este laboratorio se van a trabajar con reactivos como el sulfato de cobre, hidróxido de amonio y alcohol etílico. Con estos reactivos hay que evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa y no respirar los vapores. Por lo tanto, es necesario trabajar en una campana de extracción. Al finalizar la práctica hay que lavarse las manos, ya que se ha trabajado con este material. Hay que tener, antes de iniciar la práctica, previo conocimiento de las fichas técnicas de los reactivos para reconocer sus propiedades físicas y químicas y realizar un correcto manejo de desechos, evitando la contaminación al medio ambiente. Utilizando los materiales anteriormente descritos, se implementaron 2 procedimientos para cumplir con el objetivo de la práctica. La primera parte, la preparación del complejo de coordinación. En un vaso de precipitado de 250 mililitros se disuelven 2 gramos de sulfato de cobre 2 anhidro en 18 mililitros de agua destilada. Se agita con una varilla de vidrio lentamente al agregar el sulfato de cobre. Se procede a observar el color de la disolución. Posteriormente a esta solución preparada se le añaden lentamente 6 mililitros de hidróxido de amonio concentrado. Se recomienda realizar esta acción en una campana de extracción y se observa el color de la solución. Posteriormente se añaden 23 mililitros de etanol sin dejar de agitar la solución y se observa la formación de un precipitado, el cual hace referencia al sulfato de tetramino de cobre 2 de un color azul rey. Luego se deja reposar el precipitado durante 5 minutos y se filtra. Para asegurar el rendimiento adecuado,
Se debe raspar todo el producto de las paredes del vaso de precipitados. Al pasar el equipo de filtración por vacío, que se utilizará para disminuir el tiempo de filtración y de secación del producto. Posteriormente se lava el producto sólido vertiendo sobre él unas porciones de 10 mililitros de etanol y se deja pasar aire por el sólido hasta que tenga un aspecto seco. Si es necesario, se utiliza una estufa o con ayuda de un mechero para calentar el producto obtenido y de esta manera asegurarse de que no queden sobre él residuos de agua o humedad. Finalmente se calcula la cantidad de precipitado obtenido por diferencia de peso. Una segunda parte de este procedimiento es la prueba de solubilidad, en la cual se pesan aproximadamente 0.10 gramos del producto obtenido y se colocan cantidades aproximadamente iguales en 2 tubos de ensayos hasta llenarlo a la mitad con agua y se añade igual volumen de alcohol al segundo tubo. Por consiguiente se agita el contenido hasta homogeneizar la mezcla y se analizan los resultados obtenidos de manera cualitativa. Del complejo. Inicialmente agregamos 2 gramos de sulfato de cobre anhidro a 18 mililitros de agua destilada. Se logró evidenciar que la disolución se tornó en un color azul celeste, así como la presente imagen. Este color azul depende de los iones de cobre que están siendo coordinados por moléculas de agua. Al adicionar 6 mililitros de hidróxido de amonio concentrado en la disolución, esta se tornó de color azul oscuro, como en la presente imagen que lo muestra, cómo torna de color azul oscuro. ¿Por qué? Debido a la formación de hidróxido de cobre deshidratado que es insoluble, por lo que se observa al inicio de la formación de un precipitado azul claro, pero al seguir adicionando más hidróxido de amonio se está siguiera reacción con el sulfato tretamania de cobre, en donde se empieza a formar iones de cobre, un complejo aún más estable y soluble, por lo que comienza a desaparecer el precipitado y finalmente se evidencia el color azul. Pues siguiendo con el procedimiento, seguimos añadiendo aproximadamente 23 mililitros de etanol a la solución que se evidencia claramente que se tornó un precipitado de color azul rey, que está disperso por todo el vaso de precipitado. Este hace referencia a la formación del compuesto de coordinación. Luego se dejó reposar el precipitado 5 minutos y se sometió a un proceso de filtración por vacío, donde se lavó el contenido con etanol para separar el producto de intereses de subproductos como lo del agua y algunas otras sustancias. Se logra obtener que el papel de filtro cristales húmedos del compuesto, que luego se calienta por unos 10 minutos aproximadamente para eliminar el exceso de agua y alcanzar desecación del producto, como pueden ver en el proceso de cada imagen, de la primera, la segunda y la tercera. Proceso de filtración, producto obtenido luego de la filtración y producto de sulfato de tretamina de cobre. Prueba de solubilidad. Al añadir 0,10 gramos de cobre de sulfato de tetramín en 2 tubos de ensayos y adicionar en uno agua y en el otro etanol, se pudo evidenciar que interaccionó con el agua de cobre. Se disolvió intensamente, produciendo una mezcla completamente azul, mientras que el etanol, la mezcla se mantuvo insoluble, formándose un precipitado. En el fondo del tubo de ensayo, el compuesto de coordinación no es soluble del alcohol debido a sus propiedades fuertemente cautísticas y prohigroscópicas. Reacciones involucradas. La reacción para preparar sulfato de tetramín de cobre 2 es la siguiente. Una mol de sulfato de cobre 2 reacciona con una mol de agua más 4 moles de amoníaco para producir una mol de sulfato de tetramín de cobre 2 más 4 moles de agua. De la ecuación química balanceada se deduce que una mol de sulfato de cobre 2 produce una mol
de sulfato de tetramín de cobre 2. Por medio de las siguientes relaciones estequiométricas, se calculó el valor teórico para el desarrollo de esta práctica en la primera parte, que es la obtención del complejo de coordinación. Entonces tenemos, por medio de la estequiometría, se puede calcular cuánto es el valor teórico en gramos de sulfato de tetramín de cobre 2 que se puede obtener a partir de 2 gramos de sulfato de cobre 2, de la siguiente manera. 2 gramos de sulfato de cobre 2 por 1 mol de sulfato de cobre 2 sobre el respectivo valor de 1 mol de sulfato en gramos. En este caso es de 159,609 gramos, por la relación estequiométrica que mencioné anteriormente, donde 1 mol de sulfato de cobre 2 produce 1 mol de sulfato de tetramín de cobre 2, por 1 mol de sulfato de tetramín de cobre 2 por su respectivo valor en gramos, que en este caso es de 245,79 gramos. Y esto, realizando los cálculos matemáticos, nos produjo un valor teórico de 3,08 gramos de sulfato de tetramín de cobre 2. Teniendo en cuenta este valor, se procedió a realizar el porcentaje de rendimiento de la reacción, teniendo como referencia este resultado obtenido de manera experimental y la tabla 1, que de los datos experimentales, el cual fue la cantidad de producto obtenido de manera experimental en la práctica de laboratorio. Entonces se procede a realizar el siguiente proceso. Porcentaje de rendimiento va a ser igual a los gramos de sulfato de tetramín de cobre 2 obtenido de manera experimental en la práctica sobre o dividido sobre los gramos de sulfato de tetramín de cobre 2 obtenido de manera teórica por medio de la estequiometría. Entonces se obtiene, este resultado se multiplica por 100. Los porcentajes de rendimiento va a ser igual a 2,79 dividido entre 3,08 el valor teórico por 100, dando un resultado de 90%. De lo anterior se puede determinar que el porcentaje de rendimiento de la reacción es aceptable de un 90%, teniendo como referencia que en la práctica de laboratorio se ven involucrados muchos errores sistemáticos y aleatorios. Aplicaciones industriales del sulfato de tetramín cobre 2. Este es un compuesto de coordinación metálico de color azul oscuro y ligero olor a amoníaco. Se emplea en la industria de pinturas, pesticidas y en investigación científica como punto de partida para nanopartículas. Bueno, debido a sus características absorbentes y bioácidas, el sulfato de cobre 2 se aplica ampliamente en la vida cotidiana y en la industria. Durante décadas, esta solución ha sido conocida como un fungicida de alta calidad. Se utiliza principalmente para proteger la madera contra enfermedades causadas por hongos. Las propiedades fungicidas del sulfato de cobre también son apreciadas por veterinarios y zootécnicos. Las formulaciones que contienen la sal de ácido sulfúrico y cobre se encuentran entre los agentes más eficaces utilizados en la prevención de enfermedades fúngicas del ganado vacuno y equino, descomposición de pezuñas, el peroné, pezuñas, cuernos, etc. En la industria también se utiliza para el llamado cobreado, los baños de cobre y refinados de cobre. En jardinería a veces se aplica como ingredientes en fungicidas destinados a la protección antifúngica de cultivos herbáceos. Bueno, posteriormente a los resultados durante la práctica y el análisis de los resultados expuestos con anterioridad, se concluyen las características y propiedades del sulfato de cobre 2 a través de la disolución del mismo en diferentes solventes, pues el color azul es dominante en cada uno de los solventes que se disolvió este compuesto, debido a que dicho compuesto contiene moléculas de agua en su estructura cristalina. El valor de rendimiento obtenido es aceptable, de un 90%, aunque pueden existir posibles causas de errores sistemáticos y aleatorios ocurridos al momento de realizar la práctica que difieren los resultados del valor real o verdadero. Muchas gracias.